En 2001, cuando Susan, de 25 años, se casó con su novio Josh Powell, con quien había estado saliendo durante más de un año. El joven frente a ella era guapo, elegante y encantador, alguien cuya compañía disfrutaba y cuyos intereses coincidían con los suyos. Prácticamente era el príncipe encantador con el que había soñado. Su novio provenía de una familia divorciada, pero eso se debía a que su madre lo abandonó cuando estaba en la escuela secundaria por otro hombre. Su padre, Steve Powell, lo crió a él y a sus hermanos, trabajando duro para mantenerlos y asegurándose de que todos recibieran educación superior. Steve era el tipo de persona que podría haberse postulado para un cargo político y haber conmovido los corazones de América. Desafortunadamente, como muchas parejas jóvenes que se casan justo después de graduarse, el amor no lo es todo. Encontrar un trabajo es importante. Sin embargo, Josh afirmaba haber estudiado administración de empresas en la universidad. Se encontró con obstáculos en todas partes al buscar trabajo. Muchas empresas no ven mucho valor en un recién graduado. Esta es la realidad hasta hoy. A menos que tu apellido sea Trump, ¿quién contrataría a un recién graduado para manejar empleados experimentados? Como resultado, Josh tuvo dificultades para encontrar un trabajo después de graduarse y su orgullo no le permitía realizar trabajos de baja categoría. Después de medio año sin lograr una entrevista decente, la pareja se encontró incapaz de pagar siquiera su alquiler y servicios públicos. Mientras que el amor puede llenar el corazón, la realidad era que eran una pareja pobre enfrentando numerosas dificultades. Susan consideró recurrir a su familia en busca de ayuda, pero la naturaleza controladora de Josh rápidamente eliminó esa opción. No podía soportar la idea de perder la cara y se negó rotundamente a dejar que Susan pidiera dinero a su familia. Incluso revocó el permiso para que ella visitara a sus padres, cortando efectivamente su contacto con ellos. Sin embargo, justo cuando las cosas parecían sombrías, el padre de Josh, Steve, extendió una rama de olivo. Sugirió que la pareja se mudara a Washington para buscar trabajo, con la opción de quedarse en su casa si no podían encontrar un lugar propio. Al escuchar esto, Josh se sintió repentinamente energizado, instando a Susan a empacar y seguir las instrucciones de su padre para aventurarse en la gran ciudad. Aunque Susan albergaba cierto resentimiento hacia las normas contradictorias de Josh, finalmente decidió quedarse con él. Recién mudada, se sorprendió al ver una revista femenina colocada cuidadosamente en la habitación, mientras su esposo Josh parecía imperturbable. Y este padre usó esos libros para enseñarles a sus hijos sobre sexo. Solo puedo decir que el estilo de vida de esta familia es realmente confuso. Lo que desconcertó aún más a Susan fue que poco después de mudarse, descubrió que el suegro espiaba con frecuencia la vida íntima de la joven pareja, incluso seguía furtivamente a su nuera al baño, e incluso le tomaba fotos cambiándose ropa y maquillaje, incluso cuando se estaba bañando o usando el baño. Susan se quejaba repetidamente con su marido e insistía en mudarse lo antes posible, pero su marido seguía poniendo excusas como no encontrar trabajo, no encontrar casa, etc. Cuando lo presionaban, incluso levantaba la voz y gritaba. Hasta que un día, Susan llegó temprano a casa debido a un fuerte resfriado, tomó 2 pastillas, luchaba por recostarse en la cama, medio dormido, de repente sintió que alguien le pellizcaba el pie. Susan intentó abrir los ojos y vio a su suegro sosteniendo su pierna. Disgustada, conmocionada y asustada, Susan rápidamente echó a este viejo y desvergonzado pervertido de la habitación y llamó a su esposo para que regresara de inmediato, empacara y se mudara. Al ver a su esposa tan decidida, Josh finalmente aceptó y los dos se mudaron a Salt Lake City, Utah. Esta vez no se quejó, encontró un trabajo de telemercadeo, ni un ingreso alto, ni una casa grande, pero la pareja logró salir adelante. Poco después, dieron la bienvenida a su primer hijo, Charles. En ese momento, Steve comenzó a causar problemas nuevamente. Quería que la joven pareja trajera a su hijo a casa para Navidad. Susan, que finalmente había logrado enderezar su vida, naturalmente no quería ir. Pero incapaz de resistir las repetidas persuasiones de su esposo, accedió a regañadientes a ir y a desempeñar el papel de una buena nuera. Pero en apenas estos pocos días, el anciano reunió el coraje para confesar sus sentimientos a su nuera. «Eres el amor de mi vida», dijo. Steve no se detendrá ahí. Incluso le dijo a Susan que si fuera posible, vendería su casa en Washington y se mudaría a Salt Lake City para vivir con ellos. La diferencia de más de 20 años entre ellos no era un problema, ella era su nuera, así que no importaba. Convencería a su hijo para que los tres compartieran una vida maravillosa juntos. Sinceramente, solo hablar de esto me revuelve el estómago, y realmente no sé de qué está hecho este viejo.
Susan no pudo soportar escuchar estas palabras. Volteó la mesa frente a toda la familia, tomó a su hijo y salió, jurando que nunca volvería a ver a este anciano aterrador. Y en los días siguientes, Steve le envió cientos de cartas de amor a Susan. Dijo que llenó estos 2 gruesos diarios para desahogar su tristeza amorosa. Y, por supuesto, a Susan no le importa nada de eso. Lo importante para esta mujer es el trabajo de pareja. Sin embargo, los días siguientes continuaron llenos de dificultades. El trabajo de Josh seguía siendo inestable y la pareja se enfrentaba a la bancarrota debido a una inversión fallida en bienes raíces. Para que su propiedad fuera evaluada por la compañía de seguros, Susan usó una cámara de mano para grabar un video como documentación. Inicialmente destinado a ser una grabación de rutina de los artículos valiosos en la casa, se convirtió en un estallido de lágrimas ya que no pudo evitar llorar. Este hogar, este matrimonio, este esposo, a sus ojos, todos eran pozos esperando atraparla, y un paso en falso conduciría a una caída dolorosa. Pero ahora ya estaba demasiado involucrada, incapaz de liberarse. Porque estaba embarazada de su segundo hijo, Braden. Con el hijo mayor aún ingenuo y el más joven aún necesitando lactancia materna, la situación parecía aún más desesperada. La familia estaba endeudada con decenas de miles de dólares y, bajo tal presión, el esposo se volvió cada vez más abusivo, controlando cada movimiento de la madre y sus 2 hijos. Por lo tanto, Susan comenzó a dejar secretamente videos y grabaciones en la computadora como evidencia, e incluso escribió un testamento, enviando copias a varios amigos cercanos. En este testamento, además de desahogar sus años de quejas y condenar la incompetencia de su esposo y la perversión de su suegro, también sentía vagamente que podrían venir cosas peores y quería preparar a sus hijos de antemano. En su testamento, Susan escribió claramente que si moría definitivamente no sería un accidente, y los instó a no creer en su predicción de muerte accidental. Esta predicción se hizo realidad el 6 de diciembre de 2009, cuando la familia de 4 miembros primero fue a la iglesia para rezar el domingo, luego tuvo una visita de un vecino por la tarde para discutir sobre las decoraciones de Navidad. Después de eso, nadie volvió a ver a Susan. Al día siguiente, cuando los 2 niños quedaron esperando en el jardín de infantes pero no fueron llevados allí, y nadie respondió el teléfono en casa, tuvieron que contactar a la persona de emergencia, su tía Jennifer. Hablando de esta cuñada menor, podría ser la única persona cuerda que salió de esa familia retorcida. Esta niña rompió los lazos con su padre poco después de convertirse en adulta. Sin embargo, la niña tenía una buena relación con su hermano y su cuñada porque ambos vivían en la misma ciudad y ocasionalmente interactuaban entre ellos. Cuando la tía recibió la llamada del jardín de infantes, le pareció extraño y condujo directamente a la casa de Susan, solo para encontrar la puerta cerrada y ningún automóvil a la vista. Después de caminar por la casa y no ver nada inusual, esta mujer llamó al lugar de trabajo de su hermano y su cuñada y descubrió que ese día no vinieron a trabajar. Preocupada, contactó a la policía, temiendo que pudieran haber sufrido envenenamiento por monóxido de carbono mientras calentaban su hogar en invierno. Cuando la policía abrió la puerta, no encontraron a ninguna persona viva ni cuerpos dentro, pero había un extraño ambiente persistente. El árbol de Navidad en la sala de estar solo estaba medio decorado, lo que indicaba que los dueños de casa salieron apresuradamente. Había 2 ventiladores eléctricos en funcionamiento en la habitación, zumbando y soplando en una dirección hacia la alfombra. Al inspeccionar más de cerca, se encontró una mancha de agua, como si hubiera sido limpiada deliberadamente. De manera similar, había un área pequeña limpia en el otro lado del sofá. Justo cuando la policía estaba reflexionando sobre lo que podría haberle sucedido a la familia, el teléfono de la casa sonó de repente, y era el esposo que llamaba de vuelta. Al principio, afirmó estar en el trabajo, pero cuando su coartada fue desmentida en el acto, cambió rápidamente su historia, diciendo que estaba llevando a los niños de camping y ahora estaba conduciendo de regreso a casa. Finalmente, le preguntó secretamente a su cuñada por teléfono si la policía sabía algo. Por supuesto, esta pregunta fue escuchada claramente por los agentes de policía presentes. Unos minutos después, él apareció en la puerta principal con los niños. Al enterarse de que su esposa Susan seguía desaparecida, rápidamente abrazó a los niños y derramó algunas lágrimas para expresar su ansiedad. Según el relato del esposo, la noche anterior, su padre, que había estado deseando reconciliarse durante años, llamó y exigió que todos regresaran a Washington para las vacaciones. Insinuó que el propósito de este regreso era enmendar su testamento, y si alguien no se presentaba, serían excluidos de la herencia. Esta amenaza impactó al esposo, que ya había declarado bancarrota. Por lo tanto, insistió en que su esposa debía regresar a casa. Sin embargo,
Susan se mantuvo firme en su negativa a pasar el año nuevo con su suegro. Entonces, después de una acalorada discusión después de la llamada telefónica, Susan se fue a la cama enfadada, mientras que el esposo, después de mucha contemplación, decidió llevar a los niños de camping durante la noche para desahogarse. Regresó con los niños después de haberse calmado, pero no tenía idea de dónde había ido su esposa. Esta explicación estaba llena de errores, sobre todo porque era una noche de diciembre con temperaturas de hasta -5 grados centígrados y 2 niños pequeños. El marido continuó con su mentira: somos una familia amante de la naturaleza. Acampamos todo el año. Sin embargo, la policía no se rindió. Dijeron: dijiste que fuiste de camping con los niños, pero ese día era domingo por la noche, y al día siguiente tenías que trabajar, y los niños tenían que ir al jardín de infantes. ¿Podrías llegar a tiempo? Obviamente esto es mentira. Y Josh continuó explicando que debido a una discusión con su esposa, no podía mantenerse sobrio. Ambas partes discutieron durante más de 2 horas. Durante este tiempo, el esposo siguió evadiendo y negando, repitiendo las mismas cosas. La policía sugirió que se sometiera a una prueba de detector de mentiras, pero él se negó rotundamente. No solo eso, también contactó a un abogado y se negó a responder más preguntas. Desesperada, la policía se volvió hacia los otros 2 testigos. Por supuesto, Braden, de 2 años, no pudo decir mucho, pero Charles, de 4 años, recordaba claramente haber ido de camping con su papá esa noche, y su mamá también fue. Sin embargo, no sabía dónde estaba su mamá ahora. ¿O no? Ahora había una contradicción entre padre e hijo. Uno dijo que la esposa estaba durmiendo en casa, y el otro dijo que ella salió a jugar con ellos. Entonces, ¿quién estaba diciendo la verdad? Frente a la traición de su hijo, Josh dijo rápidamente: este niño de 4 años está mintiendo. Según él, el niño tenía una imaginación vívida, y la casa estaba llena de compañeros de juego imaginarios que él mismo inventaba. Imaginar que su mamá fue de camping con ellos ese día no era nada fuera de lo común. ¿Pero realmente fue solo la imaginación del niño? Varias semanas después, una preocupada maestra de jardín de infantes fue a la comisaría y reveló que el hijo mayor había dibujado un cuadro mostrando a papá conduciendo con él y su hermano para una salida. Cuando le preguntaron por su mamá, el niño dijo: mamá está en el maletero del coche. Al escuchar esto, los vellos de la nuca de la maestra se pusieron de punta, así que rápidamente vino a reportar el caso. En consecuencia, la policía volvió a llevar a Josh para ser interrogado. Él negó todo una vez más e incluso acusó a la maestra de jardín de infantes de instigar intencionalmente al niño para hacer acusaciones falsas porque habían discutido antes. Basándose en esta pista, la policía registró el maletero del coche de Josh pero no encontró nada inusual. Debido a la falta de pruebas físicas, la policía solo pudo listar a Josh como el principal sospechoso en un caso de persona desaparecida y no pudo arrestarlo. Solo podían observar cómo él llevaba a los niños a pasar la Navidad con su padre y nunca regresaba a Salt Lake City. Incluso retiró los fondos de jubilación conjuntos de Susan y él. Mientras tanto, el padre e hijo no estaban ociosos. Establecieron un sitio web llamado Encontrar Personas, que en realidad era una llamada para donaciones y tenía como objetivo blanquear su imagen. Ese entrometido suegro incluso le dijo a los reporteros que Susan era promiscua y tenía un fuerte apetito sexual, alegando que ella había intentado seducirlo varias veces cuando vivían juntos. Esto encendió la ira de la familia de Susan, especialmente porque su hija estaba desaparecida, y no podían tolerar este comportamiento despreciable. La pareja de ancianos indignada finalmente confrontó a sus exparientes políticos, sabiendo que eran desvergonzados e imparables. Tenían que encontrar otra forma de avanzar. Primero se acercaron a la cuñada mencionada anteriormente, quizás la única persona normal con moral en la familia. Razonaron con ella y apelaron a sus emociones, con la esperanza de obtener evidencia de las acciones indebidas del padre e hijo a través de ella. Inicialmente, las cosas parecían ir bien, pero cuando comenzó a preguntar sobre el paradero de su excuñada y qué había sucedido la noche de su desaparición, las cosas tomaron un giro. A través del testimonio de Jennifer Graves, se descubrió que en el momento de la desaparición de Susan, el otro hijo de Steve, Michael, se alojaba en un motel cerca de Salt Lake City. Esto sugiere fuertemente que Michael podría ser el culpable, ya que él y Susan estaban muy cerca y podría haber cometido el delito. Mientras tanto, el campamento de Josh se encontraba a unos 30 km de distancia de donde estaba Susan. Además,
La policía descubrió que 2 semanas después de la desaparición, Michael llamó a una empresa de remolque y mandó remolcar su coche habitual a un cementerio de coches abandonados en el desierto, abandonándolo allí. Cuando la policía encontró el coche, los perros rastreadores profesionales detectaron olor a cadáver en el maletero, pero al abrirlo, estaba vacío. Aunque se extrajo ADN del interior, los resultados no fueron concluyentes. Por lo tanto, la policía consideró a Michael el segundo sospechoso, creyendo que al menos había ayudado a deshacerse del cuerpo. Durante la investigación de Michael, la policía registró la casa de Steve en busca de pistas. Para su sorpresa, encontraron muchas verdades ocultas. Revisaron los documentos de divorcio en la casa de Steve y descubrieron que su ex esposa no se fue por una aventura, sino debido a la violencia doméstica que sufrió durante años a manos de Steve. Incluso sus hijos se unieron a su padre en el maltrato hacia su madre. Incapaz de soportarlo más, ella los abandonó. Además, en la computadora de Steve, la policía hizo un descubrimiento impactante: más de 2.000 fotografías voyeuristas que había tomado de su nuera Susan. No solo tenía registros de la vida diaria de Susan cuando vivía allí, sino también una colección de fotografías de cambios de ropa. Recordando los maravillosos momentos en los que le daba masajes en los pies a su nuera, incluso escribió una canción para Susan, tocándola y cantándola para expresar sus sentimientos. Por no hablar de esos 2 grandes diarios manchados con sustancias desconocidas. Pero lo más repugnante fue que el anciano escondía una carpeta cifrada que contenía todas las fotos secretas que había tomado o recopilado de otras mujeres en línea. Al ver esto, el policía, que padecía malestar estomacal, se sintió aliviado. Finalmente podrían enviar a este anciano a prisión. El anciano finalmente fue condenado a 7 años, pero esta sentencia no tuvo nada que ver con la desaparición de Susan. Han pasado 2 años desde que Susan desapareció y el verdadero culpable sigue suelto. Otra buena noticia es que después de muchas batallas legales, los padres de Susan obtuvieron la custodia de sus 2 nietos. A Josh solo se le conceden derechos de visita una vez cada 2 semanas y debe ser supervisado por personal designado por el tribunal. En ese momento, los 2 niños tenían 7 y 5 años y su vocabulario había mejorado significativamente. Podrían articular eventos completos. Por decisión de sus abuelos, una vez que los 2 nietos se adaptaran, los llevarían a un psicólogo infantil o los someterían a hipnosis para intentar recordar lo que le había pasado a su madre. Sin embargo, el diablo no se había rendido con estos inocentes y adorables niños. El 5 de febrero de 2012, menos de un mes después de regresar con sus abuelos, era el día que Josh había acordado visitarlos según la orden judicial. Según las normas, un trabajador social llevaría a los niños hasta allí y se quedaría hasta que terminara la visita. Habían pasado varias semanas desde que los niños vieron a su padre, por lo que estaban muy emocionados. Josh ya estaba esperando en la puerta, y tan pronto como vio a sus hijos, exclamó dramáticamente: «Pasen rápido, tengo una gran sorpresa para ustedes». Al escuchar esto, los niños inmediatamente corrieron hacia la casa, gritando felices, y rápidamente cerraron la puerta antes de que el trabajador social pudiera entrar. La desconcertada anciana golpeó apresuradamente la puerta para entrar, pero la persona detrás de la puerta parecía sorda a sus peticiones. Sin poder hacer nada, el trabajador social tuvo que llamar a la policía desde afuera de la puerta. Sin embargo, mientras estaba al teléfono con la policía, de repente sintió un fuerte olor a gasolina. Antes de que pudiera reaccionar, las llamas estallaron desde el interior de la casa. El fuego era feroz, e incluso los bomberos que se apresuraban al lugar no podían acercarse. El vecindario entero estaba lleno del olor sofocante de quemado. Dentro de la casa, los materiales de aislamiento llenaban el aire como copos de nieve grises. Los bomberos tardaron 5 horas completas en extinguir el fuego. Dentro, descubrieron los cuerpos de Josh y sus 2 hijos. El examen forense reveló que los 3 murieron por envenenamiento por monóxido de carbono, con lesiones en las cabezas y cuellos de los 2 niños. Junto al cuerpo de Josh había una llave inglesa. La policía especuló que había golpeado a los 2 niños antes de provocar el incendio y quemarse a sí mismo. El trabajador social que presenció todo estaba angustiado y se culpaba implacablemente por no haber irrumpido en ese momento. La policía descubrió más tarde que el día antes del incendio, Josh había empacado toda la ropa y juguetes de los niños para donación y había vaciado su cuenta bancaria, lo que indicaba que ya se había preparado para poner fin a todo. Incluso si la anciana hubiera irrumpido sin importar qué, probablemente solo habría añadido una línea poética a la escena. ¿Por qué Josh, en un ataque de locura, mató a sus 2 hijos?
La policía especuló que sabía que los niños estaban creciendo y había escuchado que sus abuelos podrían llevarlos a hipnosis para recordar lo que había sucedido. La verdad sobre el asesinato de su esposa inevitablemente saldría a la luz, y en lugar de enfrentarse a la vergüenza, eligió poner fin a todo. Un año después del trágico asesinato suicidió, el segundo sospechoso en el caso de la desaparición de Susan. Michael, el hermano de Josh, se lanzó desde el estacionamiento encima de su apartamento y terminó con su propia vida, sin dejar una nota de suicidio. 4 años después, debido a su buen comportamiento, Steve, el padre, fue liberado de prisión antes de tiempo. Murió de un ataque al corazón repentino en su propio baño un año después. Desde entonces, todos los relacionados con el caso de la desaparición de Susan estaban muertos, y nadie podía decir qué le había pasado al final. La policía especuló que Josh probablemente había desechado el cuerpo de su esposa en un área remota, tal vez en una mina abandonada, común en lugares como Boise, Utah. Algunas minas allí estaban profundamente bajo tierra, con el riesgo de colapso haciendo improbable que alguien investigara. Aunque soy un ateo acérrimo, preferiría creer que al final, el adiós de Michael y la muerte del padre fueron la venganza de Susan, ya que su espíritu mató a los dos despreciables y ahora vive feliz con sus 2 hijos en el cielo, mientras que la familia de los despreciables va al infierno. ¿Cree usted esto? Por favor, comente a continuación. Si cree que el caso reciente es el colmo del horror, está completamente equivocado. En este segundo caso, el perpetrador mostró una astucia sin precedentes y ocultó cualquier señal de advertencia. Sigamos este caso hasta el final para ver cuál es más peligroso. A mediados de junio de 2019, un estudiante universitario de 23 años voló solo desde Los Ángeles, California, a Salt Lake City, Utah. Después de bajar del tren, esta niña le envió un último mensaje de texto a su madre y luego desapareció sin dejar rastro. Las imágenes de vigilancia la mostraron sacando su maleta del aeropuerto antes de desaparecer. Luego la niña tomó un taxi reservado previamente para regresar a casa. Extrañamente, el taxi no la llevó a casa, sino que se detuvo en un parque cerca de su casa, en medio de la noche, sin que hubiera nadie más alrededor. ¿Qué hacía esa chica allí? ¿El conductor estaba tramando algo siniestro? ¿Qué le sucedió exactamente a la chica? El nombre completo de la chica es Mackenzie Lueck, y vive en California. Es la única hija entre 4 hijos, clasificada en segundo lugar. En 2014, fue admitida en la Universidad de Utah, donde se especializó en fisiología del ejercicio y enfermería. En el momento de su desaparición, esta niña había volado oficialmente desde su ciudad natal a la ciudad donde se encontraba la escuela. El motivo fue que la abuela de la niña falleció repentinamente y Mackenzie pidió permiso para asistir al funeral. Después del funeral, esta niña corrió directamente a la escuela sin parar. Después de no poder comunicarse con Mackenzie durante varias semanas seguidas, su familia, que vivía en otro estado, estaba muy preocupada. Alrededor de las 4 p.m. del 20 de junio, su padre contactó ansiosamente a la policía de Salt Lake City para informar su desaparición y solicitaron que enviaran a alguien para verificar su apartamento. La última vez que Mackenzie se comunicó con su familia fue 3 días antes de que su padre reportara su desaparición, en las primeras horas del 17 de junio, justo después de aterrizar. Le envió un mensaje de texto a su madre para avisarle que había llegado sana y salva, y luego su teléfono permaneció apagado. Al recibir el informe, la policía entrevistó a los compañeros de clase y amigos de Mackenzie para recopilar información. Los compañeros de clase dijeron que desde que la niña se fue, no ha regresado a la escuela. Fueron a su apartamento a buscarla. Nadie fue encontrado, no había señales de movimiento. El equipaje llevado no parecía haber sido devuelto tampoco. El coche de la víctima permaneció parado, sin moverse en absoluto. Definitivamente algo estaba mal. Al enterarse del reciente fallecimiento de su abuela, la policía detuvo de inmediato su investigación y concluyó apresuradamente que Mackenzie probablemente estaba evitando a la gente debido al exceso de dolor y había ido a algún lugar para sanar. Creían que volvería a aparecer en unos días. Sin embargo, los compañeros de la mujer no estuvieron de acuerdo. Sabían que Mackenzie era extrovertido y nunca evitaba los problemas. Además, el hecho de que el teléfono de la víctima siempre estuviera apagado sugiere algo más que simplemente evitar a las personas. Al percibir indicios de juego sucio, sus compañeros de clase formaron urgentemente un equipo de búsqueda, tanto en línea como fuera de línea, difundiendo la noticia de la desaparición de Mackenzie y movilizando a los residentes de Salt Lake City para ayudar en la búsqueda.
Pasó una semana rápidamente, sin embargo, aún no había señales de Mackenzie. Finalmente, al darse cuenta de la gravedad de la situación, la policía lanzó una investigación más detallada. Primero revisaron las imágenes de vigilancia del aeropuerto y descubrieron que Mackenzie salía solo del aeropuerto con su equipaje y se subía a un coche de alquiler de viajes alrededor de las 3 de la madrugada. Rastreando la placa de matrícula, identificaron rápidamente al conductor. El conductor reveló que después de dejar a Mackenzie en su destino, se fue y continuó recogiendo a otros pasajeros. La desaparición de Mackenzie no estaba relacionada con él. Cuando se le preguntó si el destino era la casa de Mackenzie, el conductor dijo que no, era la entrada a un parque donde alguien esperaba a Mackenzie. Presenció a Mackenzie entrar voluntariamente al coche de la otra persona. Claramente se conocían entre sí. Para verificar la historia del conductor, la policía planeaba revisar el historial de ubicaciones de su teléfono y los registros GPS del vehículo, además de entrevistar a los pasajeros posteriores. La investigación final confirmó el relato del conductor. El siguiente paso para la policía era obtener imágenes de vigilancia del parque para identificar al propietario del vehículo privado que llevó a Mackenzie y determinar a dónde fueron a continuación. Sin embargo, inesperadamente, la administración del parque reveló que sus cámaras de vigilancia eran todas falsas, meras decoraciones. Es increíble. La policía, perdiendo la dirección en su investigación, eventualmente optó por publicar públicamente las imágenes de Mackenzie en el aeropuerto, apelando a cualquier persona con información para que se presentara. Bastante pronto, un ex policía convertido en detective privado se presentó con una revelación explosiva. Afirmó que aproximadamente 3 semanas antes, se había encontrado con Mackenzie en un bar del centro de la ciudad. Tuvieron una conversación, durante la cual Mackenzie mencionó que se había registrado como miembro en un sitio web de citas llamado Sweet Ladies. Este no era un sitio web ordinario, estaba específicamente destinado a que las jóvenes se emparejaran con hombres mayores adinerados para citas. Si la pista del ex policía resultaba ser cierta, la desaparición de Mackenzie probablemente estaba relacionada con un miembro masculino de este sitio web. Los investigadores verificaron rápidamente el sitio web y efectivamente encontraron el perfil de Mackenzie. Según el perfil y sus publicaciones en Facebook, parecía que había conocido a varios miembros masculinos. Esto sugiere aún más que la persona que lo recogió en la entrada del parque la noche de su desaparición probablemente era uno de los miembros de este sitio web de citas. Pero ¿quién podría ser esta persona? Después de examinar minuciosamente los registros de comunicación de Mackenzie antes de su desaparición, la policía identificó a un sospechoso llamado AJ. Dentro de un minuto de la llegada de Mackenzie al parque en taxi, sus señales telefónicas se superpusieron, lo que indica que se encontraron en ese momento. Después, el teléfono de Mackenzie se apagó. Con la investigación progresando hasta este punto, los investigadores estaban emocionados, creyendo que encontrar a AJ los llevaría a Mackenzie. AJ, cuyo nombre completo es Ayoola Adisa, es un hombre de 32 años de Nigeria que ingresó a los Estados Unidos con una visa de estudiante. Asistió a la Universidad de Utah estudiando electrónica de computadoras, pero no se graduó debido a ser expulsado por robar la tableta de un compañero de clase. Luego trabajó brevemente como modelo, pasó 6 meses en el ejército antes de ser dado de baja, y finalmente se dedicó a la escritura, aunque su libro no tuvo mucho éxito. En el momento del incidente, trabajaba como especialista en tecnología de la información. Unos meses antes del incidente, conoció a Mackenzie a través del sitio web de citas. Habían estado en contacto a través de aplicaciones de mensajería. Estaba casado con una mujer estadounidense, aunque llevaban separados muchos años. La ex esposa de AJ informó a la policía que AJ tenía tendencias violentas graves. Ella afirmó que lo había dejado porque temía su abuso. En el 9º día de la desaparición de Mackenzie, los investigadores llegaron a la puerta de AJ preparados para rescatar a Mackenzie. AJ expresó insatisfacción con la visita repentina de la policía y solicitó contactar a su abogado. La policía confiscó su teléfono y rápidamente registró toda la casa. Pero se decepcionaron al descubrir que Mackenzie no estaba allí, y no había rastros de sangre ni signos de lucha. Sin embargo, a través de entrevistas con los vecinos, hicieron descubrimientos significativos. Un vecino mencionó el comportamiento peculiar de AJ, notando que nunca socializaba con nadie y siempre tenía un gesto adusto en la cara. A menudo se le veía con auriculares, fingiendo no escuchar los saludos de los demás. Varios vecinos también mencionaron que después de la desaparición de Mackenzie, vieron a AJ quemando objetos no identificados en su patio trasero. Alguien lo vio echando gasolina al fuego por una ventana, lo que causó que el humo espeso y maloliente se filtrara en las casas vecinas.
Cuando lo confrontaron, AJ afirmó que estaba quemando muebles inútiles. En ese momento, tenía un inquilino viviendo en su casa que informó a la policía que en la noche de la desaparición de Mackenzie, el 17 de junio, se despertó en medio de la noche para encontrar a AJ junto a los botes de basura en el patio trasero, ocupándose de algo. Cuando se acercó, AJ le preguntó al azar cómo sifonar gasolina de un automóvil. El inquilino sugirió comprar un bidón de gasolina en una gasolinera, pero AJ insistió en llevar al inquilino con él al supermercado para comprar un bidón de gasolina. Regresaron con un bidón de 6 litros de gasolina, que AJ usó solo en el patio trasero, echándolo sobre una pila de objetos y prendiéndolos fuego. La policía detuvo a AJ y lo llevó a la comisaría para interrogarlo. Se negó a admitir que conocía a Mackenzie o que lo había encontrado esa noche, afirmando que no había salido de su casa esa noche. Permanecía en casa jugando juegos todo el tiempo, afirmando tener ansiedad y trastorno de estrés postraumático. Solo le gustaba chatear con mujeres en línea y nunca las conocía en persona. Yep. Did you meet with her up in Salt Lake that night? No. Okay, your phone records are going to show different. A week? Are you saying you don't know or you don't remember? Because those are two different things, AJ. Los oficiales presionaron a AJ, utilizando tácticas suaves y duras. Pasaron horas persuadiendo a AJ para que revelara el paradero de Mackenzie, pero él permaneció imperturbable, desviando frenéticamente la culpa y negando responsabilidad. Finalmente, debido a la falta de evidencia, tuvieron que liberarlo temporalmente. Después de enterarse por las noticias sobre el arresto de AJ, un contratista de construcción contactó repentinamente a la policía para informar que unos meses antes del incidente, AJ lo había contactado, pidiendo ayuda para construir una pequeña habitación subterránea en su casa. AJ mencionó que la habitación estaba destinada para almacenar alcohol porque su novia era miembro de la iglesia mormona, que prohíbe el consumo de alcohol. Le había mentido diciendo que él tampoco bebía y tenía miedo de ser descubierto cuando ella se mudara con él. Construir sótanos era común en la zona, por lo que el contratista inicialmente no pensó mucho al respecto y estaba listo para aceptar el proyecto. Sin embargo, la serie posterior de demandas de AJ lo desanimaron directamente. ¿Cuáles eran esas demandas? En primer lugar, quería que el sótano fuera extremadamente secreto, invisible para los extraños. En segundo lugar, debía ser 100% insonorizado porque a AJ le gustaba escuchar música al volumen máximo y no quería molestar a los vecinos. También exigió la instalación de la puerta más segura con cerraduras biométricas, incluidas funciones de reconocimiento de huellas dactilares y faciales. Por último, solicitó que se instalaran ganchos robustos en el techo. Aunque el contratista no pudo adivinar las verdaderas intenciones de AJ para construir el sótano, solo estas demandas lo disgustaron. Sintió que no se trataba de construir un sótano, sino más bien de construir un calabozo. En consecuencia, se negó a emprender el proyecto. Después de ser liberado por un día, un gran número de oficiales armados de repente asaltaron la casa de AJ y lo arrestaron nuevamente. Posteriormente, fue acusado de asesinato en primer grado. Las pruebas suficientes demostraron que Mackenzie había sido asesinado. ¿Pero dónde está ahora el cuerpo de esa pobre niña? Cuando los oficiales buscaron en el patio trasero de AJ, encontraron césped verde exuberante por todas partes, excepto en un parche de tierra desnuda contra la pared. La tierra estaba seca y suelta en la superficie, con algunas cenizas sin limpiar esparcidas alrededor, lo que los llevó a especular que era el lugar donde AJ había quemado algo ese día. Tras una excavación cuidadosa, los expertos forenses encontraron pequeñas porciones de tejido humano y varios objetos carbonizados, incluyendo la licencia de conducir y el teléfono de Mackenzie. Todo esto se encontró pertenecer a Mackenzie. Una búsqueda adicional dentro de la casa de AJ reveló más pertenencias de Mackenzie, incluyendo su ropa, billetera y un calcetín manchado de sangre. Además, encontraron un bidón de gasolina. Aunque AJ se negó a revelar dónde había desechado el cuerpo de Mackenzie, los investigadores lograron rastrear algunas pistas desde su teléfono. Los datos de ubicación del teléfono indicaron que una semana después del asesinato de Mackenzie, AJ condujo hacia el norte durante unos 100 kilómetros hasta el cañón de Logan. Pasó más de 2 horas en un área boscosa del cañón. ¿Qué estaba haciendo allí? Ciertamente no era para hacer turismo. La policía envió rápidamente equipos de búsqueda y, finalmente, en lo profundo del bosque, encontraron el cuerpo de Mackenzie enterrado bajo un gran árbol. Las manos de la niña todavía estaban atadas a la espalda con bridas y una cuerda ardiendo. ¿Por qué AJ asesinó a Mackenzie? ¿Qué sucedió esa noche del incidente?
Los registros de chat en sus teléfonos revelaron que tanto AJ como Mackenzie eran usuarios activos del sitio web de citas. Tuvieron contactos en línea esporádicos durante varios meses después de conocerse en el sitio, pero nunca se habían encontrado en persona hasta esa noche fatal. Mackenzie acababa de regresar del funeral de su abuela y puede haber estado emocionalmente vulnerable o haber pensado que era el momento adecuado, por lo que aceptó inesperadamente la solicitud de AJ de reunirse. El punto de encuentro se fijó en el parque donde se bajó. Mackenzie no tenía idea de que desde el momento en que se conocieron, AJ ya había comenzado a planear. La investigación confirmó que el tiempo que AJ pasó buscando a un contratista para construir el sótano coincidió con el tiempo en que acababa de conocer a Mackenzie. Además, Mackenzie era miembro de la iglesia mormona. AJ mencionó a su novia al contratista, cuyo apellido era mormón y no podía beber alcohol. En la noche del incidente, AJ apagó anticipadamente las cámaras de vigilancia en casa, condujo al lugar de encuentro a la hora acordada y esperó en el coche a que Mackenzie cayera en la trampa. Después de recoger a Mackenzie, la llevó directamente a casa, atrajo a esta pobre niña al dormitorio y cuando Mackenzie no estaba prestando atención, usó un objeto contundente para golpearla en la cabeza, haciéndole perder el conocimiento. Luego, utilizó un cinturón para estrangularlo hasta la muerte. Después de matar a Mackenzie, AJ planeaba deshacerse del cuerpo en el patio trasero pero casi fue descubierto por su inquilino. Sorprendido, decidió cambiar sus planes y quemar el cuerpo en su lugar. Sin embargo, temía que el fuego no quemara lo suficientemente bien, así que pensó en usar gasolina como acelerante. La razón por la que llevó a su inquilino con él para comprar gasolina era porque temía que su inquilino descubriera el cuerpo tendido en la casa después de que él se fuera. Al regresar a casa con la gasolina, distrajo al inquilino y, bajo el amparo de la noche, prendió fuego al cuerpo. Luego, empacó las partes que no se quemaron y las llevó para enterrarlas en el cañón de Logan. Casi un mes después del incidente, AJ compareció ante el tribunal por primera vez y fue acusado no solo de asesinato en primer grado, sino también de 2 cargos adicionales de agresión sexual y 19 cargos de crímenes contra menores. Se descubrió que había cometido estos crímenes justo antes de matar a Mackenzie. Mientras buscaban evidencia relacionada con el caso de Mackenzie en su casa, la policía se encontró con su computadora personal, que contenía videos documentando todas sus actividades delictivas, incluido el asesinato. Era evidente que había cruzado la línea hacia la depravación. Al final, AJ confesó un cargo de asesinato en primer grado y un cargo de profanación de un cuerpo en tercer grado. En octubre de 2010, un año después del incidente, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Un detective retirado del FBI, con décadas de experiencia, analizó el caso y concluyó que si AJ no hubiera sido capturado por el asesinato de Mackenzie, se habría convertido en un aterrador asesino en serie. Albergaba un deseo de venganza contra la sociedad, junto con una naturaleza despiadada y habilidades de planificación meticulosas. Cada mujer joven estaba en riesgo de convertirse en su próxima víctima. Por lo tanto, el viejo adagio sigue siendo cierto. Las citas en línea conllevan riesgos y siempre se debe tener precaución. Todos saldremos, nos conoceremos, luego nos casaremos y esperaremos una vida familiar feliz. Esto parece lógico y natural. Sin embargo, en ocasiones, la felicidad aparente es solo una fachada, ocultando oscuras conspiraciones y terribles secretos. Este tercer caso es una prueba vívida de la fragilidad de las apariencias y de la profundidad del engaño. Michelle tiene una apariencia hermosa y una personalidad animada. Durante sus días de estudiante, fue una deslumbrante capitana de animadoras. Es enérgica y carismática. Incluso después de graduarse de la universidad y convertirse en enfermera, todavía mantiene su vitalidad. Donde quiera que esté, siempre hay energía positiva. Siempre logra ser el centro de atención e incluso a veces usa su uniforme de animadora para crear un poco de romance. El esposo de Michelle, Jimmy Michael, solía ser un médico especializado en respiración, pero más tarde renunció para comenzar una empresa de suministros médicos. Es guapo y exitoso en su carrera. Todos los que lo conocen hablan muy bien de él. Para los extraños, Jimmy y Michelle parecen muy felices. La pareja tiene una apariencia perfecta, profesiones perfectas y una vida perfecta. Pero un incendio destruyó esta perfección. Hoy, contaremos la historia, que no necesita adaptación, que podría convertirse en una película. Morganton es la ciudad más grande del norte central de Virginia Occidental, ubicada a orillas del río Monongahela. Tiene una población de aproximadamente 29,000 habitantes y también alberga a la Universidad de Virginia Occidental.
la universidad pública comprensiva más grande de Virginia Occidental, con una matrícula total de más de 30.000 estudiantes y profesores. Esta cifra supera la población permanente de la ciudad, por lo que Morganton recibe a miles de residentes temporales cada septiembre. Tiene una buena seguridad pública y un fuerte ambiente académico, lo que la convierte en una típica ciudad universitaria. El 29 de noviembre de 2005, se desató un incendio en una casa en la avenida Killarney en Morganton. Debido a que era una estructura resistente de ladrillo y teja, para cuando los testigos vieron llamas saliendo del techo, el fuego dentro de la casa ya estaba fuera de control. Mientras los bomberos luchaban contra el fuego, una mujer seguía preguntando ansiosamente en la multitud, ¿dónde está Jamie? Los bomberos combatieron el incendio durante más de una hora antes de extinguirlo finalmente. Descubrieron un cuerpo gravemente quemado tendido en el dormitorio principal en el segundo piso. El difunto se llamaba Jamie Mago, el propietario masculino de la casa. La mujer que había estado preguntando por Jamie anteriormente era su esposa, Michelle Goetz. El oficial de policía de Morganton, Paul Mezzanotte, llegó a la escena para investigar. Inicialmente, pensaron que se enfrentaban a un incendio fatal, pero cuando vio el cuerpo en el dormitorio, se sintió algo desconcertado. Por lo general, las personas atrapadas en un incendio intentarían escapar, incluso si estuvieran acorraladas, se acurrucarían en lo que consideraban un lugar seguro. Pero Jamie obviamente no hizo eso, permaneció en posición de dormir, lo cual era ilógico. Paul interrogó a Michelle. Michelle dijo que ella estaba trabajando en un hospital cercano. Ella se fue alrededor de las 6 de la mañana mientras Jamie todavía estaba dormido. Varias horas más tarde, ella alrededor de las 10:30 de la mañana, recibió una llamada del departamento de bomberos informándole que su casa estaba en llamas, así que se apresuró a volver a casa. Michelle también mencionó que ella pensaba que el incendio podría haber comenzado porque olvidó apagar la plancha. Por lo general, cuando un cónyuge está en problemas, el otro es considerado un sospechoso, pero las respuestas y el comportamiento de Michelle no eran sospechosos. La policía realizó una búsqueda minuciosa del lugar. Recogieron elementos como enchufes eléctricos y planchas que podrían ser la fuente potencial del incendio como evidencia, pero no encontraron la causa exacta del incendio. La policía también envió el cuerpo de Jamie al laboratorio forense para una autopsia. Justo 3 días después, el forense confirmó la sospecha de Paul. Jamie estaba gravemente quemado, pero no había monóxido de carbono en su sangre, y no hubo inhalación de humo en su tracto respiratorio. Esto indicaba que Jamie no murió en el incendio, ya estaba muerto antes del incendio. Fue un homicidio. Sin embargo, extrañamente, el médico forense no encontró lesiones fatales y descartó enfermedades y drogas comunes como posibles causas. En otras palabras, la verdadera causa de la muerte de Jamie no se pudo determinar en ese momento. Para la típicamente segura ciudad de Morganton, este era un caso inusual. En promedio, solo ocurrían 1 o 2 homicidios aquí cada año, y el número de incendios también era muy bajo. Esta vez fue un incendio más un homicidio. Con esta conclusión, la policía formó inmediatamente un equipo de investigación especial. Primero interrogaron a los residentes cercanos. La casa de la pareja estaba ubicada en la comunidad de St. Crest en la avenida Killarney, un barrio pintoresco y tranquilo donde Jamie y Michelle eran algo conocidos. Jamie Mago nació el 20 de febrero de 1972, en Morganton. Una vez fue médico especializado en respiración en el Hospital Ruby Memorial y luego fundó una empresa de suministros médicos. También fue entrenador de un equipo de fútbol amateur. Michelle Goetz nació el 21 de enero de 1972, en Heraclesburg, Virginia Occidental. Se graduó de la Universidad de Virginia Occidental, donde fue capitana de animadoras. Después de graduarse, se convirtió en enfermera en el Hospital Ruby Memorial. Todos los que los conocían no creían que tuvieran enemigos o problemas financieros. Sin embargo, un informante le dijo a la policía que antes de que Jamie y Michelle se casaran, hubo otro matrimonio, y tuvieron 2 hijos. La ex esposa de Jamie, Stephanie, parecía tener rencor contra Jamie por seguir adelante, y Michelle lo confirmó. Le dijo a la policía que Stephanie los había estado acosando a ella y a Jamie con llamadas telefónicas incluso después de que se casaron, diciendo cosas difamatorias y amenazantes. Ella creía que Stephanie estaba celosa de su amor y podría haber actuado irracionalmente. Si las palabras de Michelle eran ciertas, entonces Stephanie podría haber planeado meticulosamente un asesinato por ira y celos. De hecho, no es sorprendente, así que la policía encontró rápidamente a Stephanie y la interrogó. Ella admitió hacer llamadas telefónicas molestas, pero negó vehementemente haber hecho daño a Jamie porque había seguido adelante con su vida.
Sin embargo, lo que ella le dijo a la policía a continuación fue una nueva historia. Stephanie afirmó que entre los tres, ella era la única víctima. Acusó a Michelle de robarle a su esposo. Mientras todos pensaban que Michelle era una chica encantadora y hermosa, había un lado de ella desconocido para la mayoría. Stephanie y Jamie trabajaban en el mismo hospital y al principio eran una pareja feliz. Sin embargo, todo cambió cuando apareció Michelle. A pesar de que Michelle estaba casada y era madre de 2 hijos, Stephanie la veía como frívola. De vez en cuando Michelle entra a la oficina y da patadas altas para lucir su figura. Disfrutaba coqueteando con colegas masculinos, especialmente con Jimmy. Pronto, la relación de Michelle y Jamie cruzó límites, lo que era casi de conocimiento público en el hospital. Jimmy incluso renunció al hospital, en parte debido a esto. Stephanie creía que Michelle había seducido a su esposo, lo que llevó a una acalorada discusión entre ellas. Sin embargo, Michelle y Jamie terminaron juntos, por lo que el odio de Stephanie se dirigía hacia Michelle, no hacia Jimmy. Además, este rencor desapareció hace mucho tiempo, ya que ella se volvió a casar y ahora es feliz. Su nuevo esposo también era colega en el hospital, y recientemente habían tenido un hijo juntos. Cuando se le preguntó sobre su paradero el día del incidente, Stephanie declaró que había estado en casa cuidando al recién nacido, y su esposo podía dar fe de ello. Stephanie era consciente de que la policía la consideraba una sospechosa. Ella le dijo fríamente a la policía que si querían saber la causa de la muerte de Jimmy, deberían preguntarle a Michelle. Dio la impresión de ser indiferente y ambiciosa, alguien no apreciado por quienes la conocían bien. Pronto, se confirmó la coartada de Stephanie y se descartó su sospecha. Posteriormente, la policía interrogó a los amigos de Jimmy. Uno de ellos reveló que Jamie le había confiado sobre la tensión en su matrimonio con Michelle. En una ocasión, recibió un paquete con una nota pidiéndole que mantuviera a su esposa alejada del esposo de Stephanie, junto con una prenda de vestir de Michelle. Michelle confesó la aventura extramatrimonial, de la cual la policía no tenía conocimiento previo. Luego trajeron a Michelle y ella preguntaron si era fiel a Jimmy. La respuesta de Michelle fue inesperada. Negó vehementemente cualquier aventura extramatrimonial y afirmó con confianza que su relación con Jamie era buena. A los ojos de la policía, o Michelle o los amigos de Jamie debían estar mintiendo, con una mayor probabilidad de que Michelle estuviera mintiendo. Sin embargo, ahora que su esposo estaba fallecido, ¿por qué continuaría ocultándolo? La policía luego preguntó sobre el paradero de Michelle el día del incidente. Michelle afirmó que llegó al hospital a las 6 de la mañana y estuvo allí toda la mañana. Los registros de asistencia del hospital confirmaron la coartada de Michelle. En respuesta a los esfuerzos de Michelle por ocultar la aventura, la policía sospechó que ella, su amante, podría estar involucrado y que Michelle estaba tratando de protegerlo. Por lo tanto, la policía intentó desentrañar los secretos entre las camas de Michelle y Jimmy. Sorprendentemente, a través de su investigación, la policía descubrió que Michelle tenía más de un amante, y uno de ellos tenía una conexión extraordinaria con Jimmy. Esta persona era el empleado de Jimmy, Bobby. Bobby había estado con Jamie desde los primeros días de su negocio. Conducía camiones para Jimmy, y si Jamie estuviera vivo, habría considerado a Bobby un amigo porque Bobby ganaba significativamente más que otros conductores de camiones, y Bobby mismo admitió que Jamie lo trataba bien. Sin embargo, Bobby no pudo resistir el encanto de la capitana de animadoras. Le dijo a la policía que 3 días antes del incendio, había estado con Michelle en la cama donde Jamie dormía. Sabía que estaba mal y lamentaba profundamente haber traicionado a Jimmy. Aunque la actitud de Bobby parecía sincera, la policía aún creía que tenía suficiente motivo. Deseaba no solo a la esposa de Jimmy, sino también su negocio. Sin embargo, Bobby afirmó que era solo un pequeño jugador y había cruzado la línea debido a un impulso momentáneo. Además, estaba haciendo entregas el día del incidente y no podía estar involucrado en el caso. Bobby también informó a la policía de más detalles sobre Jamie y Michelle. Además de su relación tensa, había otro problema: dinero, o más precisamente, la falta de él. Mientras la empresa de Jamie crecía constantemente, el flujo de efectivo era crucial para sus operaciones. Por lo tanto, Jimmy no podía satisfacer completamente los hábitos de gasto extravagantes de Michelle. Michelle, por otro lado, estaba cansada de su trabajo mundano como enfermera y quería renunciar para comenzar una empresa de diseño de moda. Jimmy creía que tal empresa sería poco rentable y requeriría mucho dinero. Michelle era alguien que siempre quería lo que deseaba, independientemente de la oposición de Jimmy. Según Bobby, no hace mucho tiempo, habían comprado una póliza de seguro de vida por valor de $500,000 cada uno.
Este dinero habría sido suficiente para que Michelle comenzara su negocio. Por lo tanto, Michelle también tenía un motivo para el asesinato. La sospecha sobre Michelle creció, pero el problema ahora era que ella tenía una coartada sólida, y la causa de la muerte de Jamie no había sido determinada. Dado que tanto el esposo como la esposa tenían antecedentes médicos y acceso a medicamentos especiales, los expertos forenses creían que este podría ser un caso en el que una autopsia común no lograra determinar la causa de la muerte. Por lo tanto, decidieron llevar a cabo un examen más detallado del cuerpo de Jimmy, incluido un análisis independiente de sangre y tejido muscular. Los expertos forenses encontraron rápidamente una sustancia en la sangre de Jimmy, confirmada como un relajante muscular llamado bromuro de rocuronio. Este medicamento es un relajante muscular utilizado típicamente como adyuvante en la anestesia general. Actúa rápidamente, tiene un buen efecto y la duración de la acción es controlable, lo que lo hace ampliamente utilizado en cirugías de emergencia como la intubación traqueal. Sin embargo, este medicamento requiere un cálculo preciso de la dosis. Una sobredosis puede causar parálisis pulmonar que conduce a la asfixia. Con este descubrimiento, quedó claro por qué Jamie no reaccionó durante el incendio. Mientras la gente veía un incendio, para Jimmy, él estaba siendo enterrado vivo. Por lo tanto, la suposición anterior de que Jamie murió antes del incendio parecía incompleta. También es posible que él haya visto el fuego propagándose pero no pudo hacer nada. Sin embargo, el bromuro de rocuronio no está disponible en farmacias ordinarias pero se almacena comúnmente en hospitales y es fácilmente accesible cuando se necesita. Entonces, como enfermera, Michelle no habría tenido dificultades para obtener este medicamento letal. Ahora, sabiendo la causa de la muerte de Jamie y el motivo de Michelle, el desafío permanecía con la coartada. Michelle llegó al hospital alrededor de las 6 en punto, lo que fue más de 4 horas antes del incidente. Parecía imposible que ella cometiera el crimen. Por lo tanto, la policía volvió a interrogar a los colegas de Michelle. Esta vez, recibieron nueva información de una joven enfermera que mencionó haber visto a Michelle salir del hospital por un tiempo alrededor de las 8 en punto, un detalle que Michelle nunca había mencionado antes. Posteriormente, la policía revisó cuidadosamente las imágenes de vigilancia del hospital y reconstruyó el tiempo de salida de Michelle del hospital, aproximadamente alrededor de 17 minutos. Con esta pieza final del rompecabezas, la policía pudo reconstruir aproximadamente la línea de tiempo de los eventos en el día del incidente. Michelle inyectó a Jamie con el relajante muscular antes de salir de casa, luego ajustó la plancha al ajuste más alto para retrasar el incendio. Esto le permitió tener ella una coartada de ella estar en el hospital. Sin embargo, después de esperar durante 2 horas en el hospital sin recibir una llamada del departamento de bomberos, ella se dio cuenta de que algo había salido mal. Por lo tanto, ella alrededor de las 8 en punto, dejó el hospital para verificar la situación en casa. Cuando vio que la plancha no había logrado iniciar el fuego y Jamie posiblemente estaba muerto o muriendo, ella continuó encendiendo el dormitorio usando algún método y luego regresó al hospital. Finalmente, alrededor de las 10:30, ella recibió la llamada anticipada del departamento de bomberos. Continuando, la policía realizó un tercer interrogatorio con Michelle, que duró aproximadamente 9 horas. Sin embargo, Michelle afirmó constantemente que ella nunca había salido del hospital. Obviamente, Michelle estaba mintiendo, pero las cámaras de vigilancia revelaron la verdad. Michelle salió del hospital a las 8:11 de la mañana y regresó a las 8:28 am. Frente a pruebas irrefutables, Michelle dejó de negar y cambió su historia, afirmando que ella había salido para hacer mandados. Esta excusa carecía de credibilidad. El 10 de marzo de 2006, Michelle fue acusada de asesinato en primer grado e incendio provocado. Sin embargo, las pruebas en manos de la fiscalía eran intermitentes, lo que dificultaba el juicio contra Michelle. El abogado de Michelle, Tom Gere, argumentó que toda la historia era absurda. Afirmó que si el perpetrador e incendiario eran la misma persona, y como sabían que Michelle no era la incendiaria, ella no podía ser la autora. Gere señaló que el incendio definitivamente fue descubierto después de las 10 en punto, sin evidencia que sugiriera que podría haber sido retrasado por 2 horas. La fiscal Marcia enfatizó que todas las puertas y ventanas del dormitorio estaban cerradas en ese momento, lo que indicaba que era un incendio privado de oxígeno. Este tipo de incendio puede arder durante mucho tiempo dentro de un área confinada hasta que hay suficiente material para quemarse, pasando así a ser un incendio alimentado por combustible. Para demostrar esta teoría, la fiscalía reunió a expertos en alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos.
Crearon 6 modelos similares al dormitorio de Jamie, incluyendo réplicas idénticas del colchón, la alfombra y la pintura. Luego prendieron fuego a estos modelos, y cada uno de ellos se encendió repentinamente entre 20 minutos y 2 horas después de lo previsto. La defensa argumentó que de los 6 experimentos, solo 2 coincidían estrechamente con la situación en el momento del incidente, lo que era insuficiente para probar el punto. Los abogados defensores argumentaron que todo lo que afirmaba la fiscalía se basaba en inferencias, y había muchas inferencias razonables a favor del acusado. A pesar de la falta de evidencia directa de la fiscalía, les preocupaba más que los problemas de estilo de vida de Michelle pudieran llevar a un veredicto injusto del jurado. Michelle había tenido aventuras extramatrimoniales en el pasado y se había divorciado, pero ella nunca había hecho daño a ninguno de ellos, como señaló la policía. Sin embargo, el motivo en este caso era evidente, especialmente considerando la reciente compra de una póliza de seguro de vida de $500,000 entre ellos. Además, había hechos que indicaban la insaciable codicia de Michelle, como un formulario de reclamo de seguro contra incendios de 34 páginas que enumeraba varios artículos que afirmaba haber perdido en el incendio, por un total de miles de dólares. La fiscal también presentó registros de interrogatorios que indicaban que Michelle mintió al menos 100 veces durante los 3 interrogatorios. La explicación de Michelle fue débil, afirmando que los interrogatorios fueron duros y, aunque sabía que no era la autora, intentaría decir cosas a su favor. La fiscal Marcia enfatizó que mentir durante los interrogatorios era un asunto grave, y una explicación tan débil no podía borrar todo. Además, durante la investigación, aparte de Michelle, nadie más se beneficiaba de la muerte accidental de Jimmy, y la policía no encontró a otros sospechosos. El abogado defensor rebatió, afirmando que ese era precisamente el problema. La policía nunca investigó realmente a nadie más, ni siquiera a aquellos que podrían tener acceso al bromuro de rocuronio. La persona con bromuro de rocuronio, como la ex esposa de Jimmy, Stephanie, inicialmente fue considerada sospechosa. Sin embargo, Stephanie fue descartada debido a que su esposo proporcionó una coartada. Marcia señaló que no habían mentido, a diferencia de Michelle, cuyas constantes mentiras eran innegables. El abogado defensor intentó explicar las mentiras de Michelle, como por qué ella no admitió que ella salió del hospital por la mañana. Michelle no quería que el liderazgo del hospital lo supiera. En cuanto a ocultar la aventura, Michelle se sentía avergonzada y solo engañó a su esposo para evitar empeorar la situación. En cuanto al seguro de vida, aunque ella era la beneficiaria, estaba destinado a los hijos. La defensa argumentó que Michelle carecía de motivo para matar a Jimmy. Michelle reiteró durante el juicio que la muerte de su esposo y el incendio de la casa no estaban relacionados. La fiscal acusó sin piedad a Michelle de cometer asesinato por avaricia, siendo la única con motivo, capacidad y posiblemente realizando el crimen. Más importante aún, ella tenía habilidades de actuación. La fiscal esperaba que el jurado llegara objetivamente a un veredicto. En un último intento, la defensa sugirió que tal vez nadie era culpable, que podría no ser un caso de asesinato, o Jamie podría haberse suicidado ya que también tenía acceso a drogas y el motivo de asegurarse de que su familia recibiera dinero del seguro. El abogado defensor lo llamó una duda razonable. Después de 1 día y medio de deliberación, el jurado encontró unánimemente culpable a Michelle Goetz y recomendó clemencia. El veredicto de culpabilidad automáticamente sentenció a Michelle Goetz a cadena perpetua, con la recomendación de ser elegible para la libertad condicional. En última instancia, Michelle Goetz fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional durante 20 años. La familia de Jimmy, durante una entrevista, creía que Michelle lo había planeado todo, pensando que podría ser un crimen perfecto. Ahora tenían mucho tiempo para contemplar que salió mal. Se preguntaron por qué alguien que aspiraba a una vida perfecta actuó tan mal al ejecutar un crimen perfecto. La vida de Michelle Goetz terminó de una manera horrible y trágica, diferente a cualquier escenario que ella hubiera podido imaginar. Un matrimonio que parece perfecto para cualquiera que lo mire desde fuera, pero que esconde tensiones, celos y ambiciones crueles en su interior. Michelle, considerada un símbolo de belleza y vitalidad positiva, cayó en los celos y la codicia, lo que provocó la muerte de su marido. La lección aprendida de esta historia es mantener siempre tu vida y tus relaciones puras y sinceras. Los celos y la codicia pueden llevar a acciones insignificantes y consecuencias graves. A veces, aceptar el fracaso y el desamor en una relación puede ser la mejor manera de seguir adelante y ser más feliz. Así que los 3 casos de hoy han terminado. Como siempre, ¿qué caso crees que es el más peligroso?
Te estoy esperando ahí. Gracias por mirar. Soy X. Si tienes alguna sugerencia, por favor ayúdame a mejorar cada día comentando. Muchas gracias. Deseándote un buen día.